A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoando segunda temporada. Este episodio está a cargo de Vanessa Castro, Sara Jiménez y quien les habla, Valery Torres. En este episodio hablaremos sobre COVID-19 y familia, los retos y dificultades que han experimentado las familias durante este tiempo de pandemia. Psicoando, un encuentro de palabra. La pandemia por el COVID-19 es un acontecimiento mundial que amenaza la vida. Además del estrés que proviene del riesgo de enfermedad y muerte, las familias han sufrido y están sufriendo pérdidas económicas, inseguridad acerca de tener suficientes alimentos y suministros, separación de sus seres queridos y una gran saturación de noticias que generan terror e incertidumbre sobre el futuro. Si bien existen estrategias que ayudan a reducir el riesgo de contagio, muchos aspectos de la pandemia están fuera del control de las personas, lo que lo hace un suceso aún más estresante. Sara, y es que debido al confinamiento, los miembros del hogar han tenido que estar juntos durante periodos de tiempo prolongados, habitualmente en un espacio personal limitado. Además, las actividades que las personas normalmente harían en otros espacios tienen lugar en el hogar. Con la mayoría de los colegios y las universidades cerrados, los niños y jóvenes asisten a clases de manera virtual. Y en muchas ocasiones los padres son responsables de supervisar la educación de sus hijos. Muchos adultos también trabajan desde casa, a menudo sin un espacio adecuado. Otros han sido despedidos de sus trabajos o están obligados a acudir a trabajos que exponen a sus familias al riesgo de contagio. Podríamos decir entonces que la pandemia por COVID-19 incrementa los conflictos y hace visibles problemas familiares que antes se silenciaban o de los cuales no se era consciente, ya que los miembros del hogar pasan casi horas ilimitadas juntos en un espacio físico limitado mientras se enfrentan a una situación estresante. La pandemia por el COVID-19 ha impactado a las familias de todo el mundo. Encontramos que durante el confinamiento se ha incrementado la tensión y la ansiedad debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. La situación de las familias ha cambiado. Ahora, los padres y cuidadores deben atender de manera simultánea el trabajo, la salud, la alimentación, las tareas del hogar y la educación de sus hijos. Esto puede generar estrés y desencadenar reacciones o comportamientos negativos que crean un ambiente hostil para todos los integrantes de la familia, llevando a que se presenten situaciones de violencia intrafamiliar. Esto puede tener múltiples consecuencias a nivel físico y psicológico, tanto para las víctimas directas como para otros miembros del hogar. Sin duda, los más vulnerables ante la violencia intrafamiliar son los niños, niñas y adolescentes, así como también las mujeres y adultos mayores. Respecto a esto, el confinamiento ha obligado a las mujeres que tienen compañeros violentos a estar encerradas con sus agresores. Los conflictos que se generan debido a cuestiones domésticas y familiares conllevan a que se incremente el riesgo de violencia contra ellas. Y es que en Colombia, durante los meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el aumento de la violencia intrafamiliar ha sido notorio, especialmente hacia las mujeres. De acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de las Mujeres, durante el aislamiento preventivo obligatorio, correspondiente al periodo del 25 de marzo al 28 de mayo del presente año, se registraron 4.206 llamadas a la línea 155, denunciando violencia intrafamiliar.
Esto corresponde a un incremento del 228%. Si bien la cifra es preocupante, gracias a estas llamadas las mujeres víctimas de violencia han recibido apoyo para evitar que se prolongue su situación de maltrato. Es importante que las mujeres se animen a denunciar y que se den cuenta de que no están solas. Otro aspecto importante sobre la violencia intrafamiliar es que es una de las causas que más conllevan a la separación y al divorcio. A continuación, Vanessa nos hablará un poco más sobre este tema. Sí, Sara. En estos tiempos de pandemia, las relaciones se han tornado mucho más complicadas que antes. Esto se puede evidenciar con el incremento de los posibles casos de divorcio que podrían presentarse en Colombia para finales de este año. Es que debido a la situación que vivimos actualmente, las parejas se deben enfrentar a un sinfín de pruebas como por ejemplo la falta de privacidad como pareja, la poca vinculación familiar, la disminución de los ingresos, entre otras pruebas que se convierten en factores estresantes y que junto con el confinamiento afecta la convivencia y como consecuencia las relaciones de pareja se debilitan. También es importante mencionar los diferentes efectos que tiene el divorcio en tiempos de COVID. Esto hace que las parejas tengan más inconvenientes al momento de separarse. Algunos de ellos son la capacidad económica, ya que no todas las personas cuentan con ingresos estables que les permitan pagar los honorarios de un abogado, o también las dificultades con los horarios de las notarías, situación que ha hecho mucho más difícil el trámite, ya que se vuelve un proceso largo y tedioso. Adicionalmente, hay otro tipo de parejas y su situación podría ser más tediosa. Son aquellas que ya no tienen un compromiso, pero viven en la misma casa y quizás tengan relaciones por fuera del matrimonio, lo que hace que la desesperación los abrume y se generan más conflictos, mayor falta de comunicación e incluso se puede llegar a la violencia. Por otra parte, debemos tener en cuenta la posición de los menores en toda esta situación, ya que si no se sabe llevar el asunto de una manera tranquila, los hijos pueden verse afectados tanto psicológica como emocionalmente, lo que puede crear muchas más complicaciones al momento de la separación. Por esto, es importante hacer énfasis en la cooperación entre los padres, evitar el conflicto y crear expectativas más alcanzables para que se pueda llegar con mayor facilidad a un acuerdo mutuo en donde todas las partes se vean plenamente beneficiadas. Así es, Vanessa. Y otros de los retos que han tenido que enfrentar las familias durante este tiempo han sido el trabajo y la educación. Respecto a esto, la pandemia por COVID-19 ha generado una crisis económica que ha dejado a muchas personas sin empleo o ingresos. Los medios de subsistencia de las familias de bajos ingresos requieren salir de casa todos los días para buscar su sustento. Deben tomar el transporte público y exponerse a ciertas situaciones que aumentan las probabilidades de un contagio. Estas familias viven con el temor a diario de que el COVID-19 llegue a sus hogares. Hay que reconocer también que las personas que han tenido la posibilidad de trabajar de manera remota tienen el beneficio de que esto les proporciona una doble protección, es decir, pueden prevenir la infección por COVID-19 y conservar su trabajo. Esta es una gran ventaja sobre los trabajos que requieren presencia física, como por ejemplo los trabajos en el área de la salud, en donde las personas deben exponerse diariamente en clínicas u hospitales, y esto ha generado un cambio importante en las dinámicas de estas familias, ya que el miedo y la incertidumbre por el riesgo a un contagio son constantes. Además, Valerie, otro aspecto importante es que las familias más pudientes pueden priorizar la gestión de riesgos del COVID-19, debido a que tienen una base económica más segura. En cambio, la mayoría de las familias trabajadoras y de clase media que viven con tensiones económicas no pueden darse el lujo de priorizar la salud, a menos que estén protegidas económicamente por subsidios gubernamentales. Es necesario resaltar que no solo lo laboral ha afectado a las familias, sino también la situación académica
que viven los niños y jóvenes en este momento. Por ejemplo, las universidades y los colegios han tenido que replantear su sistema educativo, llevándolo a la virtualidad. Esto no solo ha sido un reto para las instituciones educativas, sino también para las familias, ya que no todos los niños y jóvenes cuentan con herramientas tecnológicas o acceso a Internet en sus hogares, y esto ha dificultado su aprendizaje. Bueno, Sara, y es que debido a esta situación, las familias también han tenido que adaptarse, ya que sus hijos deben de estar en casa las 24 horas del día, y esto ha generado cambios en los roles de crianza, en la rutina y en las actividades que se realizan en familia. En cuanto a la educación, encontramos que los padres han tenido que estar más presentes en las actividades escolares de los menores, creando estrategias para que sus hijos estén ocupados y más activos. Sabemos también que los miembros de las familias tienen actividades por realizar al mismo tiempo. Antes de la pandemia, estas actividades se hacían en distintos lugares y horarios, pero hoy todo sucede en el mismo espacio y con la compañía de otros. Es decir, todos deben convivir y al mismo tiempo se deben ocupar de sus deberes escolares, trabajo virtual, labores del hogar, cuidado de niños, ancianos y mascotas. En definitiva, es una situación que puede generar conflictos, estrés y ansiedad. Sí, Vanessa. Respecto a esto, se ha encontrado en numerosas investigaciones que debido a esta situación de pandemia, las familias han tenido que convivir por mucho tiempo. A raíz de esto se han incrementado los conflictos y han surgido efectos negativos en los niños y adolescentes. Estos efectos pueden repercutir de manera significativa en su calidad de vida y acompañarlos durante todo el resto de su vida. Encontramos que estos efectos son un desarrollo emocional deficiente, mayor sintomatología física, angustia psicológica, conductas problemáticas, obesidad, dolor crónico, abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático y depresión. Por otra parte, durante el confinamiento también se han presentado efectos positivos en las familias, como por ejemplo, se ha evidenciado una disminución en el abuso de sustancias y conductas sexuales de riesgo en los jóvenes, así como también un buen desarrollo psicológico y más autoestima y bienestar. Esto es bastante importante ya que conlleva a que estos jóvenes tengan relaciones exitosas en su vida adulta. Respecto a lo que hemos venido conversando, tenemos a una invitada que nos va a compartir su punto de vista sobre el tema. Daniela, bienvenida. Hola, un saludo, yo soy Daniela Arroyave Ortúa, soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y también me desempeño en este momento como profesional en desarrollo estudiantil acompañando procesos desde bienestar universitario. Daniela, ¿cómo crees que el COVID-19 ha afectado a las familias? ¿Y qué crees que necesitan las familias para estar bien en este tiempo de pandemia? Bueno, el COVID-19 ha tenido una cantidad de afectaciones y de impactos a nivel general. Específicamente en la familia, esas medidas que se han tomado para reducir el número de infecciones han generado una cantidad de cambios importantes, ¿cierto? Tenemos entonces a unos padres que están en teletrabajo, hay una situación de desempleo, está el tema de la enseñanza desde casa, la falta de contacto físico con otras personas, con amigos y familiares. Son situaciones que requieren un tiempo para que nos acostumbremos y que requieren de unas medidas para adaptarnos a ella. Además, son unos cambios en la cotidianidad, cambios en el estilo de vida, en las pautas de crianza, en todo lo que compartimos en el día a día con otras personas. Pasamos de ver a las parejas cuando regresan del trabajo, de compartir unos momentos muy específicos con la familia, a estar confinados en un mismo espacio con una cantidad de obligaciones, a veces con pocos recursos, y sumado a eso está el tema de la ansiedad y el estrés que suelen aumentarse por todas las tensiones relacionadas al COVID, a la enfermedad, a la amenaza al desempleo y a otros riesgos que sufrimos.
Entonces ha habido una afectación muy grande, vemos personas que están muy irritables, que tienen dificultades de relacionamiento, vemos padres que no saben qué hacer con los hijos pequeños, que no saben cómo hacer con el teletrabajo y la crianza, vemos parejas que tienen muchas dificultades de relación. Entonces han sido varios esos cambios y esos impactos que surgen desde el COVID. Frente a la pregunta de qué necesitan las familias para estar bien en tiempos de pandemia, creo que lo principal es esa capacidad de adaptación, adaptarnos a la situación, adaptarnos al entorno, entender que son situaciones que si bien son involuntarias y son impuestas, son necesarias, buscar siempre el bienestar en lo que hacemos, en las medidas que tomamos, en las estrategias que vamos empezando a desarrollar, buscar ese bienestar, y el bienestar es un asunto muy integral. El bienestar sería entonces físico, pero también mental, psicológico, emocional. Buscar diferentes estrategias que les permitan tener cierto equilibrio en cuanto a esto. Sabemos que muchos están pasando por situaciones muy complejas, hay una crisis económica que es bastante notable, pero a pesar de eso, buscar esa resiliencia que nos caracteriza a nosotros los colombianos, y esa capacidad de seguir adelante, de seguir luchando y no perder la esperanza, ¿cierto? Seguir intentando buscar un bienestar en el futuro. ¿Con qué estrategias? Hay muchas estrategias para adaptarnos y para intentar afrontar estas situaciones. Se recomiendan estrategias de autocuidado, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio físico, mantenerse activos, mantenerse en movimiento para evitar enfermedades que salen como consecuencia del sedentarismo, de estar sentados todo el tiempo frente al computador. Se recomienda también tener una buena alimentación, se recomienda intentar cuidar el sueño, se recomienda muchísimo no tener un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, conservar las relaciones a través de la virtualidad, por ejemplo, cuidando siempre nuestra salud, pero estando en contacto con otros, socializando, utilizando esas redes de apoyo que tenemos en otras personas para liberar emocionalmente, para tratar de tramitar los problemas y las dificultades que tenemos. Hay recomendaciones para los padres que tienen niños pequeños en cuanto a la adaptación y la aceptación de lo que es el niño. El niño también siente ansiedad, también siente dificultades, también se estresa. El estar encerrado todo el tiempo para un niño pequeño es un asunto bastante difícil de manejar. Entonces, utilizar la creatividad como un medio para afrontar este tipo de situaciones, ser creativos, inventar juegos, buscar estrategias para que el niño pueda dispersarse, para que pueda quemar esa energía que tiene ahí, y de cierta forma eso ayuda a que el niño no interrumpa tanto en otras actividades. Buscar un equilibrio en familia, ¿cierto? Que todos los miembros de la familia sepan que hay que hacer movimientos para adaptarse y para buscar ese bienestar, y que cada uno desde lo que pueda aportar y desde el rol que tiene la familia genere esos cambios para hacer más positivo y más llevadero este asunto del encierro, del COVID, del teletrabajo para toda la familia. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu intervención. En realidad, la situación que hoy vivimos debido al confinamiento nos da la oportunidad de convivir durante más tiempo con los miembros de nuestra familia. Este escenario puede generar dificultades porque cambiamos las rutinas con las que estábamos acostumbrados a relacionarnos. Es por esto que tener interacciones cercanas con la familia y otros miembros del hogar puede compensar las consecuencias psicológicas de los principales factores estresantes. Así es, Valerie. Y es que además, la unión familiar juega un papel fundamental en la capacidad de una familia para recuperarse, siendo así un amortiguador ante los conflictos. Respecto a esto, encontramos que existen estrategias de apoyo que permiten que se fortalezcan las relaciones familiares, como por ejemplo, educar a los hijos sobre los peligros, las ventajas y desventajas del Internet, mantener un ánimo positivo, organizar las finanzas familiares para alivianar el estrés, la buena comunicación, mantener la calma y controlar el estrés, pasar el tiempo libre juntos, realizando actividades deportivas o recreativas, involucrarse en la educación de los hijos, afrontar desafíos y resolver problemas juntos,
ayudarse los unos a los otros, mostrar afecto y apoyo emocional e implementar nuevas actividades a la rutina familiar, como por ejemplo, cocinar y comer juntos y compartir las tareas del hogar. Por cierto, Sara, es importante ver las relaciones familiares como un recurso potencial en donde se enfaticen las posibilidades de resiliencia y crecimiento, permitiendo una reorganización en la vida familiar, incluidos los roles, las rutinas y la comunicación sobre los desafíos prácticos y emocionales de vivir con la pandemia. Es necesario reconocer el riesgo mientras se mantiene la esperanza y es vital que las familias vean la pandemia por COVID-19 como un desafío compartido en términos de, abro comillas, nosotros, cierro comillas, tanto a nivel comunitario como familiar. Queremos informarles también que existen unas líneas de atención amiga, en donde puedan buscar acompañamiento o asesoría si lo requieren. Estas son Línea Cariño, que es la línea 141, y la línea gratuita nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 018.000 91 80 80. La otra es la línea Amiga en Salud Mental. En Medellín el número es 444 44 48. Y por último, la línea de violencias, la cual es la línea 155. Para finalizar, queremos compartirles la siguiente reflexión realizada por un reportero para la UNICEF Guatemala. Permanecer en casa es un encuentro familiar y conmigo mismo. Puedo conocer más a mi familia, pasar buenos momentos y tomar el tiempo para practicar mi fe. También tengo la oportunidad de reflexionar y darme cuenta de lo valiosa que es la salud, porque esta enfermedad no discrimina entre famoso, presidente, empresario, rico o pobre. Nos hace recordar que somos humanos frágiles, que nos necesitamos el uno al otro y creo que eso es algo positivo. Así que hay que tener una buena mentalidad porque en esos tiempos hay que tener solidaridad e inteligencia emocional. Muchas gracias por acompañarnos durante este episodio de Psicoando. Los invitamos a que no se pierdan el siguiente episodio, el cual tratará sobre la familia dentro de la cultura indígena y los retos del acompañamiento psicosocial. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.